Ahora vamos a ver algunos tipos de cuentas y cómo es que se realizan asientos contables sobre ellas. Para empezar, tenemos que comentar que existen dos tipos de cuentas de acuerdo al primer movimiento que se registre en ellas. Por ejemplo, tenemos a las cuentas deudoras, que son aquellas en las que el primer movimiento que se registra es un cargo. Como el cargo se coloca en la cuenta del debe y siendo esta la primera operación, al terminarla resulta en un movimiento deudor. Entonces, por eso a las cuentas cuyo primer registro es un cargo se les conoce como cuentas deudoras. Ejemplos de estas cuentas son las cuentas de los activos, todos los activos, y los costos, los gastos y las compras. Si analizamos el sentido de estas cuentas, lo que podemos intuir es que las cuentas deudoras son todas aquellas cuentas que representan la aplicación de los recursos que obtuvimos ya sea por capital o por deuda, y eventualmente van a representar un ingreso a la empresa, pero por lo pronto son los recursos con los que cuenta la empresa, la entidad económica, para realizar su actividad económica. Las otras cuentas son las que se conocen como cuentas acreedoras, y se les llama así porque el primer registro ocurre como abono en la cuenta del haber, siendo que después de este registro el movimiento que resulta es un movimiento acreedor. Por eso a esta cuenta se le conoce como cuenta acreedora. Y cuentas acreedoras son las cuentas de pasivo, las cuentas de capital contable, las ventas y los productos financieros, que no son otra cosa más que los ingresos provenientes de inversiones que tiene la entidad económica. Entonces, intuitivamente podemos ver que las cuentas acreedoras no son más que las cuentas orígenes de los recursos que vamos a aplicar en activos, y por eso se les denominan como cuentas acreedoras. Vamos a ver un par de ejemplos para observar la aplicación del principio de la partida doble, es decir, la realización de asientos contables en algunas cuentas representativas, y para ello vamos a comenzar con este primer ejemplo en el que tenemos 7 operaciones. Operación 1, apertura de la empresa con aportaciones de los socios en efectivo por 50,000 pesos. Segunda operación, los mismos socios aportan mobiliario por un monto de 100,000 pesos. Tercera operación, se renta un local por 300 pesos mensuales, pero se depositan 6 meses por adelantado. Operación número 4, se pagan 12,000 pesos para iniciar operaciones. Operación 5, compramos 50 portafolios, cada uno con un valor de 25 pesos, un costo, y lo hacemos con un pagaré a 60 días. Se paga el IVA en efectivo porque el IVA no se puede quedar a deber. Operación 6, vendemos 5 portafolios a 115 pesos cada uno. Este es precio de venta. Finalmente, en la operación 7, conciliamos el IVA para saber si tenemos que pagar IVA o vamos a recibir el beneficio de acreditarlo. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo. Muy bien, pues aquí hemos colocado de antemano las cuentas que vamos a utilizar. Tenemos la cuenta de capital social, la cuenta de caja y bancos, la cuenta de mobiliario y equipo, la cuenta de renta pagada por adelantado, la cuenta de gastos de organización, la cuenta de documentos por pagar, la cuenta de almacén, la cuenta de ventas, la cuenta de IVA por pagar y la cuenta de IVA acreditable. Dejamos 2 espacios más por si los necesitamos. Entonces empezamos con la primera operación. La operación número 1, apertura con 50,000 pesos en efectivo aportados por los socios. Entonces, como es aportación de los socios,
corresponde a una cuenta que se conoce como capital social, y entonces, dado que las cuentas de capital son cuentas acreedoras, el primer registro debe de ser un abono. Entonces ponemos aquí 50,000 pesos, que son los que corresponden a la operación número 1. Por otro lado, tenemos también la operación que corresponde a el cargo, en este caso a caja porque entra efectivo. Entonces con el mismo número de operación vamos a hacer un cargo a la cuenta de caja. Ahí tenemos 50,000. Entonces vamos con la operación número 2. Dice la operación número 2 que los socios hacen una aportación en especie por un equivalente a 100,000 pesos en mobiliario y equipo. Entonces, como de nuevo es una aportación de los socios, su equivalente en unidades monetarias es de 100,000 pesos, vamos a hacer un abono a la cuenta de los socios. Entonces serían 100,000. Este sería debido a la operación número 2. Entonces se abona capital social y entonces tenemos que cargar en la cuenta de mobiliario y equipo. Entonces aquí vamos a hacer lo propio. Vamos a hacer lo propio por un monto de 100,000 pesos. Esto corresponde a la operación 2. Voy a borrar porque no se ve muy bien. Entonces, operación, vamos a ponerle por aquí, número 2. Bien, siguiente operación, la operación 3, dice que se renta el local por 6 meses de adelantado, ¿verdad? Pagando 300 pesos por mes. Entonces esto nos da un total de 1,800 pesos que se van a pagar y que eventualmente salen de caja. Así es que como salen de caja tenemos que hacer un abono a la cuenta de caja y le vamos a poner ahí justamente la cantidad de la cual vamos a retirar por motivo de la operación 3. Y asimismo vamos a hacer un cargo a renta pagada por adelantado. Entonces ese mismo monto lo vamos a poner aquí. Operación 3. Vamos ahora con la operación número 4. Se pagan 12,000 pesos para iniciar la operación. Estos son gastos de organización, aunque el nombre dice gastos, en realidad es una inversión, por eso es de alguna manera un activo. Entonces, siendo un activo y siendo una cuenta deudora, el primer registro es un cargo. Dice que se gastaron en este concepto 12,000 pesos. Entonces vamos a ponerlo por aquí, 12,000 pesos. Es un cargo como resultado de la operación número 4. 12,000 pesos. Y dado que aquí se carga, se abona
en caja y bancos. Vamos a poner aquí 12,000 pesos debido a la operación 4. La operación 5 nos dice que compramos 50 portafolios, cada uno a 25 pesos como costo. Entonces, por una parte, tenemos 50 por 25, lo cual nos da un total de 1,250, el equivalente en unidades monetarias, que forman parte de nuestro almacén de productos que eventualmente vamos a realizar, que vamos a vender. Entonces, por eso tenemos que hablar de una cuenta de almacén que, como es activo, el primer movimiento va a ser un cargo. Entonces cargamos a la cuenta de almacén por 1,250. Entonces eso lo registramos aquí, 1,250 debido a la operación 5. Y ese monto eventualmente se retiró de caja, así que también vamos a abonar esa cuenta con este monto, 1,250 como resultado de la operación 5. Perfecto. Entonces dice que esto lo pagamos con un pagaré a 60 días. Bueno, aquí resulta que como es un pagaré a 60 días, realmente no lo sacamos de caja. En realidad, lo que hicimos fue obtenerlos con préstamo. Entonces voy a borrar este monto porque realmente no lo sacamos de caja. Más bien fue a través de un préstamo, a través de un documento por pagar. Entonces, documento por pagar, que es una cuenta de deuda, es una cuenta acreedora. Así que el primer registro que se hace es un abono. Vamos a abonar entonces la cantidad que corresponde a los 1,250 de los portafolios que compramos. Abonamos 1,250 con motivo de la operación número 5. Como estamos comprando portafolios, ahí va involucrada una operación de IVA. De hecho, pagamos IVA, y al pagar ese IVA quiere decir que eventualmente nosotros podemos acreditarlo en nuestras cuentas personales. Entonces, dado que ese IVA nosotros ya lo pagamos, lo vamos a acreditar. Para acreditar el IVA, nosotros lo primero que tenemos que hacer es realizar una operación de cargo. En este caso vamos a pensar que tenemos un IVA del 16% para el total de los 1,250. El 16% pues serían 200 pesos. Entonces esos 200 pesos tenemos que cargarlos en la cuenta de IVA acreditable. Así que vamos a poner aquí 200 pesos que corresponden al IVA que pagamos. Eventualmente lo vamos a acreditar. Entonces esta operación de 200 pesos corresponde a la adquisición de esos 50 portafolios. Pero ¿de dónde salieron esos 200 pesos que realmente pagamos? Esos sí salieron de caja. Entonces vamos a ponerle a esta operación 5i por ser del IVA y tener que ver con la operación 5, y los vamos a abonar acá, dado que a todo abono un cargo, 5i, y lo sacamos aquí. Entonces
Vamos con la operación siguiente, la operación 6, es que vendemos 5 portafolios, nada más que ahora los vamos a realizar a precio de venta, que en este caso es de 115 cada uno. 5 portafolios por 115 dan un total de 5 por 125, 575. 575 que van a ingresar a caja, por lo tanto vamos a realizar un cargo en la cuenta de caja. Muy bien, entonces cargo por 575, como es un ingreso, por eso vamos a cargar caja. Entonces vamos a poner aquí 575 como resultados de la venta en la operación 6. Vamos a poner la operación 6 y dado que aquí se carga, se abona en ventas la misma cantidad. Entonces en ventas 575 como resultado de la operación 6. Esto corresponde al valor de ventas, pero en realidad para obtener esas ventas tuvimos que sacar elementos, artículos del almacén. ¿Cuántos sacamos? Sacamos 5 porque se vendieron 5 portafolios. Entonces, dado que se sacaron 5 portafolios, tenemos que indicarlo esto en la cuenta de almacén, pero a valor de costo, lo que costó cada portafolios, que sabemos que costaron 25 cada uno. Entonces tenemos la cantidad de 25 por 5, lo cual nos da un total de 125 que se tienen que abonar a la cuenta de almacén por concepto de costos. Entonces 125 que se abonan por concepto de costos. Le vamos a poner esta operación, la numeración 6, pero vamos a ponerle 6B, que tiene que ver con costos. Y por lo tanto tenemos que cargar la cuenta de costo de ventas. La vamos a crear ahorita, la vamos a poner por acá. Vamos a ponerle a esta que quedamos aquí, esta que dejamos aquí disponible, costo de ventas. Costo de venta. Aquí vamos a cargar ese mismo monto, 125 pesos por concepto del costo de la operación 6. Entonces también le ponemos operación 6B. Entonces ahí tenemos ya tanto la cantidad de dinero que ingresa por ventas como el efecto en costos. Bien, pero hay un tercer elemento que tiene que ver con esta misma operación 6, que es el IVA, que en este caso vamos a recibir. Por lo tanto, estamos hablando de un eventual IVA por pagar. En el caso del IVA por pagar, lo que tenemos que hacer es, en este caso, un abono por el monto del IVA. Estamos hablando de 5 portafolios de 115, pensando que es un IVA de 16%, y dado que el monto de la venta es de 575, el 16% corresponde a 92 pesos. Entonces vamos a abonar IVA por pagar 92, que corresponde al IVA de la operación 6, IVA por pagar. Dado que este IVA lo recibimos, entonces
tenemos que ingresarlo a caja, lo cual representa un cargo a caja. Entonces aquí sumamos 92 de IVA, que corresponde a la operación 6I. Aquí dejamos esa indicación de que corresponde a la operación del IVA de la operación 6. Muy bien, pues entonces ya con esto prácticamente llegamos al final. Nos falta la conciliación del IVA, que quiere decir que al final del día tenemos que ver cómo quedamos, si quedamos con IVA por pagar o con IVA acreditable. Es decir, si vamos a terminar pagando IVA o vamos a terminar recibiendo el beneficio de que nos deben IVA a nosotros, que es el IVA acreditable. Esa sería la operación número 7, la que trata de la acreditación del IVA. Y entonces vamos a ir con esta última operación. Para hacer la conciliación del IVA, simplemente vamos a las cuentas de IVA por pagar y saldamos la cuenta de IVA por pagar. Vamos a crear una nueva cuenta, la que nos da la conciliación del IVA, y a esta le voy a poner de momento simplemente IVA. Vamos a ponerle aquí simplemente IVA. No sabemos si va a ser acreditable o va a ser IVA por pagar, no lo sabemos, lo vamos a dejar aquí pendiente. Por lo tanto, la conciliación consiste en saldar las cuentas de IVA por pagar e IVA acreditable que ya tenemos. Entonces, para saldarlas, por ejemplo, esta IVA por pagar, aquí le hacemos un cargo por 92, dado que es un cargo, hacemos un abono en el caso de conciliación. Y entonces aquí ponemos 92, a todo cargo un abono. Por otro lado, saldamos, bueno, aquí vamos a indicar que queda esta cuenta saldada. Ahora vamos a saldar la del IVA acreditable. Vemos que ahí en el IVA acreditable tenemos 200 pesos. Para saldarla hacemos un abono 200 y ese abono corresponde a un cargo en la nueva cuenta de conciliación. Entonces aquí hacemos el cargo 200. Entonces a todo abono un cargo. La de IVA acreditable queda saldada, entonces lo indicamos, queda saldada. Ahora, aquí para hacer la conciliación nos vamos al saldo. Vemos que tenemos 200 menos 92, lo cual nos va a dar un total de 108 como movimiento deudor. Entonces 108 es el movimiento deudor. Quiere decir que dado que lo que nos queda es este monto, debido a eso, a que este es un movimiento deudor, por esa simple razón el IVA se va a denominar paradójicamente IVA acreditable. Entonces aquí completamos, vamos a cambiar de color para indicar que dado que este es un monto deudor, entonces aquí definimos que es IVA acreditable. ¿Por qué? Porque esta cuenta de conciliación fue una cuenta con un movimiento deudor. Movimiento deudor. Entonces, lo que sigue es ir sacando los movimientos de cada cuenta, para lo cual vamos a sacar los totales de cargos, totales de abonos, y vamos a ir indicándolo en cada cuenta para saber si son movimientos deudores o movimientos acreedores. Bien, aquí ya hemos adelantado
en el cálculo de los movimientos y podemos ver que para capital social resulta ser un movimiento acreedor por un monto de 150,000. En el caso de la cuenta de caja tenemos un monto deudor por un monto de 36,667. En el caso de mobiliario y equipo, claramente es un movimiento deudor por un monto de 100,000. Renta pagada por adelantado también es un monto deudor por un monto de 1,800. Gastos de organización es un monto deudor por una cantidad de 12,000 pesos. Documentos por pagar es un movimiento acreedor por un total de 1,250. Almacén, la cuenta de almacén queda como un movimiento deudor por un monto de 1,125. Ventas queda como un movimiento acreedor por 575. Costo de ventas queda como un movimiento deudor por un total de 125. Y finalmente nuestro IVA quedó IVA acreditable con un movimiento deudor por un total de 108 pesos. Así quedan nuestros registros, nuestros asientos contables para este ejercicio número 1. Ya lo único que resta comentar es que si en el caso de la conciliación del IVA el movimiento resultante hubiera sido acreedor en vez de deudor, la cuenta de IVA conciliada no hubiera sido IVA acreditable, sino IVA por pagar. En este segundo ejemplo vamos a ver un caso interesante, que es el de el mecanismo que se seguiría para pagar dividendos a los accionistas. No es trivial, se hace una serie de operaciones, en particular 2 movimientos, para poder pagar dividendos a los accionistas. Vamos a ver este ejemplito para ver una aplicación también del principio de la partida doble, los asientos, en el caso de los movimientos para el pago de dividendos a accionistas. Para ejemplificar esta situación del pago de dividendos, vamos a suponer un escenario donde en utilidades retenidas tenemos 1,000 pesos. Entonces aquí tenemos en la columna del haber 1,000 pesos de utilidades retenidas que resultaron de la acumulación de utilidades anteriores, de ejercicios anteriores, y que como no se han entregado a los accionistas, por eso se llaman utilidades retenidas. También tenemos una cuenta de caja con 3,000 pesos en efectivo, digamos, disponibles, y entonces nuestra cuenta de acreedores diversos, en particular accionistas. Entonces vamos a pensar que se quieren pagar de esas utilidades retenidas 100 pesos en dividendos a los accionistas. Entonces el primer movimiento implica hacer un cargo por esos 100 pesos a las utilidades retenidas. Entonces vamos a poner aquí el cargo, 100 pesos. Vamos a ponerlo bien porque lo estoy poniendo de una manera muy poco clara. Entonces 100, ahora sí me gustó más, 100. Pero este cargo le corresponde un abono. El abono lo vamos a hacer en la cuenta de acreedores diversos. Es decir, vamos a declarar que tenemos una pequeña deuda con los accionistas. Por eso aquí ponemos los 100. Ese es el movimiento número 1. Pasamos de una cuenta de capital a una cuenta de pasivos. El segundo movimiento va a ser cuando le entregamos el dinero a los
accionistas. Entonces el movimiento número 2 implica sacar de caja 100 pesos, por lo tanto vamos a abonar en caja movimiento número 2, que implica pagarle a los accionistas 100 pesos, pero este abono le corresponde un cargo. Ese cargo lo vamos a hacer en la cuenta de acreedores diversos por el mismo monto, 100 pesos, como resultado de que le estamos pagando a los acreedores lo que les debemos, es decir, estamos liquidando esa obligación, con lo cual saldamos esta cuenta y le pagamos a los accionistas sus 100 pesos. Con eso se concluye este segundo ejemplito.